Y vamos a hablar sobre el Consenso de Montevideo, un acuerdo intergubernamental. Y en ese marco, ¿cuál es el rol o qué pasa con las personas con discapacidad? Para hablar sobre esto está Verónica González, nuestra compañera ya aquí en la mesa. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diana? Como siempre, un placer recibirte y bueno, y enterarnos un poco de qué trata. Y además después nos vas a contar porque vos estuviste también allí, ¿no? Sí, estuve en la reunión de la mesa directiva de la Conferencia de Población, la quinta reunión, que coincidió con los 10 años del Consenso de Montevideo. Bien. Así que, pero es importante que veamos qué es el Consenso de Montevideo. Dale. Porque, como vos decías, este tratado abarca América Latina y el Caribe y es el tratado más importante de población y desarrollo en la región. Este tratado pone en el centro en que los estados deben ser laicos, que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos y que haya equidad en términos de justicia social. Son acuerdos entre los países para después trazar políticas públicas en línea con este acuerdo y para que la legislación también siga esa misma línea. Bien. Tiene el consenso capítulos específicos. ¿Para qué poblaciones? Para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bien. Para el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Que haya también igualdad de género. Hay un capítulo específico que habla de la igualdad de género. Protección de los derechos de personas migrantes, derechos de pueblos indígenas y derechos también de personas afrodescendientes. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las personas con discapacidad en este consenso? No hay un capítulo específico para las personas con discapacidad y es el reclamo que lleva la sociedad civil en relación a este tema, ¿no? Sí se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es uno de los tratados que menciona. Habla de que hay que producir estadísticas que incorporen a personas con discapacidad, que haya políticas públicas destinadas especialmente a adultos mayores con discapacidad, porque pueden necesitar apoyos, alguna asistencia específica. Pero, discúlpame, ¿hay Sí. ausencia de estadísticas en algunos países? Sí, hay ausencia de estadística en algunos países y en otros países lo que pasa es que no se aborda adecuadamente la temática. Y te voy a dar como ejemplo el censo de nuestro país. Bien. El censo de nuestro país tiene una pregunta que habla de discapacidad, pero que habla de discapacidad en los hogares. Entonces, si vos contestás que sí, que en tu hogar hay una persona con discapacidad, no estamos relevando cantidad de personas, sino que en ese hogar hay personas con discapacidad. Entonces no te permite contar personas y no te permite establecer interseccionalidades con personas LGTBIQA+, con personas afrodescendientes, migrantes, etc. Entonces ahí hay bastante que revisar en términos de producir estadísticas. Muy bien. También, Mientras, Vero, vos nos estás comentando y hablando, informándonos sobre esto, lo estamos viendo aquí en pantalla a través de unas plaquitas para poder compartir. Y te sigo, Vero. perfecto. También se habla del acceso a la salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad específicamente porque todavía hay barreras para la toma de decisiones, hay muchos prejuicios en ese tema todavía. Muchas familias dan consentimiento por las personas con discapacidad para prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, como puede ser elegir un método anticonceptivo. Bien. Habla de la igualdad de género y que hay que contemplar interseccionalidades. Lo que nos comentabas, sí. Exacto. Y habla también de medidas para la erradicación de las violencias y acá se habla específicamente de las esterilizaciones forzadas. Todavía se esteriliza a mujeres con discapacidad sin su consentimiento, con el consentimiento de las familias, que es lo mismo que decir sin su consentimiento, ¿no? Y bueno, en relación al cumplimiento de este tratado se elaboran informes regionales. Hubo 21 países que presentaron los informes voluntarios. Y entonces estos informes, entre otras cosas, hablan de las medidas que se tomaron en pandemia, como puede ser transferencias monetarias, que han beneficiado, entre otras poblaciones, a personas con discapacidad. Hay mucho énfasis en el mayor riesgo que presentan las personas con discapacidad ante desastres naturales y ambientales. ¿Por qué? Porque es muy difícil muchas veces saber dónde buscar ayuda, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y por las medidas de accesibilidad. También las dificultades en el acceso a la electricidad en general en el continente y pensemos en las personas electrodependientes. Claro, ¿no? claro, sí, sí. También habla de las dificultades en el acceso a la salud sexual y reproductiva y todavía las concepciones estigmatizantes que hay
en relación a las personas Sí, con es verdad, no se discapacidad. aborda mucho el tema e incluso pareciese que todavía hay como una suerte de tabú con respecto a la sexualidad de las personas discapacitadas, ¿no? Como Y si fuese que las personas discapacitadas no tienen derecho a la sexualidad plena, etcétera. Por supuesto que también teniendo los recaudos pertinentes, ¿no? De acuerdo si la persona está, digamos, bajo la tutela de padre, madre, etcétera. Pero no se suele hablar y debería hablarse de una manera normal, ¿no? Una manera sí, cotidiana y con la responsabilidad y sobre todo tomar las medidas que sean necesarias cuando hablamos de que los estados generen políticas públicas, ¿no, Vero? sí, la clave es brindar información. Información en distintos formatos accesibles para cada persona y brindar los apoyos que la persona necesite para tomar decisiones. Bien. Pero siempre desde las organizaciones de personas con discapacidad, de quienes trabajamos en la temática, lo que decimos es que la persona con discapacidad tiene que tomar sus propias decisiones, sobre todo en estos derechos que son tan personalísimos, ¿no? Y hay distintos niveles de avance en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Recordemos que hay países donde la interrupción del embarazo no está permitida, ¿no? Directamente no está permitida y está penalizada. Entonces, ahí hay diferencias en general, para la población en general. Y otro tema del que se habla mucho es de la protección social, que considere interseccionalidades y todo el ciclo de vida, ¿no? Bien. La protección social, pensemos en personas con discapacidad que necesitan pensiones no contributivas, por ejemplo, ¿no? Por lo expulsivo del mercado laboral. Y distintas medidas como apoyos para la educación, para el acceso a la salud. Claro, claro. Así que es un poco todo lo que se habló en estas reuniones. Por los 10 años del Consenso de Montevideo hubo eventos paralelos, hubo un acuerdo entre los países que no se modifica nada del Consenso de Montevideo, el consenso sigue en pie y bueno, es una herramienta para pelear por nuestros derechos y cada vez las personas con discapacidad vamos teniendo más participación, Bien. cada vez podemos participar más. Los organismos de Naciones Unidas crean mecanismos de accesibilidad para que podamos estar, así que me parece que es importante. Muchísimas gracias, Vero. Tan necesario de saberlo, ¿no? Como siempre, gracias, Vero. Gracias, Nos quedó Diana, un placer. cortito el tiempo, pero tenemos que continuar. Igual se entendió perfecto, ¿eh? Y completito.